Vivimos 4 años terribles en la Argentina, años en los que las políticas neoliberales arrasaron con todo lo que pudieron, en lo concreto y en lo simbólico. A pesar de ello, el cine, fundamentalmente el cine documental, resistió y conservó para sí la virtud de lo múltiple como un gran gesto político. Prueba de ello son, por ejemplo, un conjunto de maravillosas óperas primas que se estrenaron este año, consecuencia de la rebeldía y el talento de sus autoras y autores y no de las políticas ejercidas por el Estado neoliberal. En ese contexto de resistencia, las asociaciones de cine documental, es necesario decirlo, jugaron un papel primordial en la defensa de los derechos conseguidos, los subsidios, la mayor distribución de los recursos o el funcionamiento de los comités de evaluación, por ejemplo, denunciando de diferentes maneras cada uno de los intentos de devastación. Esa lucha facilitó, entre otras cosas, que esa pluralidad a la que me refería fuese posible de manera concreta. Ahora los tiempos políticos son otros, seguramente más amigables y con cambios en las posiciones ideológicas. De todos modos, el trabajo de las asociaciones seguirá siendo vital para reconstruir lo que destruyeron y plantearse nuevos desafíos. Habrá que armar un programa con puntos básicos que resulten de un consenso, habrá que establecer prioridades, tendremos que estar atentos y solidarios. Como estoy seguro de que en esta mesa y en las reuniones que sigan se abrirá un espectro amplio de preocupaciones y propuestas para el cine documental, me gustaría centrarme en uno de los aspectos del título que nos reúne, las estéticas y su correlato en la ideología. Convencido de que la lucha política se da también en el seno del lenguaje, quisiera plantear 3 puntos que no sé si pueden desembocar en pedidos concretos a la nueva gestión del Inca, pero que considero importantes para que sean instalados en los debates. La primera de las preocupaciones está asociada a la necesidad de resignificar el concepto de urgencia. Urgencia como concepto estético, digo. Al menos discutirlo. Vivimos una época en la que proliferan las imágenes, desde las que produce la televisión de manera hegemónica y estratégica, pasando por los canales autogestivos, hasta las imágenes más anárquicas de las redes sociales. Las imágenes nos sobrepasan y nos traspasan. En Chile ahora, los cineastas están armando un archivo con los registros de la violencia y la represión, un archivo de enorme valor en muchos sentidos. Pero cabe la pregunta, ¿cómo se pasa de esas imágenes, de esos registros a una película? Ignacio Agüero, uno de los referentes del cine documental en Chile, en una entrevista reciente que le realizaron a raíz de su última película, Nunca subí al Provincia, dijo lo siguiente cuando le preguntaron por el lugar del cineasta en torno a lo que está pasando en Chile. Si a las marchas van 1 millón de personas, hay 1 millón de personas filmando todo el rato, está todo filmado. ¿Qué hace el cineasta? Creo que el cineasta debe participar como uno más solamente y luego esperar para elaborar. ¿Qué va a elaborar? No sabemos. Pero digamos que hoy ha cambiado la cuestión. Cuando no existía la tecnología que hace todo el mundo pueda filmar, el documentalista tenía la responsabilidad de hacer algo inmediatamente con eso, distribuirlo y mostrarlo. Hoy en día, esa premura y esa exigencia no existe. El documentalista de antes tenía esa presión y hoy en teoría no la tiene porque hay millones de ciudadanos filmando, distribuyendo y trabajando con la imagen. Recuerdo, lamento no haberla encontrado para citarla textualmente, una entrevista de hace varios años que Fernando Martín Peña le hizo a Carlos Echeverría. En ella, Echeverría elaboraba ya en los 90 una idea similar. Hablaba del alzamiento de Semana Santa y decía que a pesar que salió con su cámara, no grabó, fundamentalmente porque la televisión estaba allí, grabando también y en vivo. Y establecía a partir de eso una diferencia en el concepto de urgencia con respecto a la misma idea en los años previos a la dictadura. Ahora la televisión estaba ahí, decía Echeverría, y las imágenes circulaban. Echeverría concluía con algo que siempre quedó resonando en mí. Decía que en ese momento entendió que con las imágenes no bastaba, que para hacer una película precisaba un concepto. Para hacer una película se necesita un concepto. Eso decía Echeverría entonces, y esa idea creo que hoy nos interpela. La segunda de las preocupaciones
a las que quiero hacer mención está ligada al lenguaje. Me permito un ejemplo. En el noticiero de la tarde entrevistan a una mujer que ha perdido a su hijo. Obviemos, aunque las circunstancias, lo sabemos, son siempre políticas, las circunstancias en las que el hijo de 14 años ha muerto. Las obviamos porque quiero hablar del lenguaje, del uso del lenguaje que también es profundamente político. Es una madre que ha perdido a su hijo. Las preguntas del periodista son de ese lodo resbaladizo y pegajoso que se adhiere al entrevistado de mala manera. Cómo se siente, cómo lo vivió cuando se enteró y al fin lo logra. La mujer, que hasta el momento había mantenido la entereza frente a la cámara, aún con un dolor indisimulable en su rostro y en todo su cuerpo, se quiebra y llora desconsoladamente. Habría una opción entonces, la aparición de algo cercano al pudor, al mundo de la ética, que lleve a quien toma la decisión a retirarse, es decir, a cortar. Pero no, la cámara profundiza el plano y hace un acercamiento sobre el rostro de la madre, y el plano dura, mientras el periodista descarga todavía algún otro dardo envenenado, envuelto en el disfraz de la empatía. Y todavía resta algo. En la edición han colocado, por las dudas, por si la vileza no fue suficiente, un acompañamiento musical, melodramático, lastimoso. Aunque el ejemplo pertenece al mundo de la televisión y podemos encontrar otros diariamente en cualquier noticiero, el cine no es ajeno a este tratamiento de la forma. El subrayado del sentido por la acumulación de signos en una sola dirección, el ropaje cínico de ese subrayado, el maltrato al espectador. Cuando digo el cine, asumiendo los riesgos de cualquier generalización, digo una buena parte de las películas actuales, y no solo de las que forman parte de aquello que entendemos como cine industrial, sujetas a la idea de divertimento por sobre cualquier otra condición. Lo veo como un problema del cine porque hubo antes y ahora un profundo avance sobre los modos de ver, sobre la percepción y sobre las experiencias de expectación. La obstinación por el subrayado y el direccionamiento totalitario de la emoción y la lectura se vuelve una práctica cada vez más frecuente y el camino no parece tener freno. Las consecuencias son múltiples porque se vulnera sin más nuestra condición de sujeto, nos empobrece, nos resta experiencia, nos afea y nos condiciona. Estoy convencido que una de las luchas que hay que dar pasa por entender y confrontar con las formas que se naturalizan del lenguaje. Me digo cada día que no hay que hablar con el lenguaje del amo. Por último, quisiera atender a una de las posibilidades del cine documental vinculada al concepto de experiencia. Si hacer cine es un constante aprender a mirar y a oír, recuperar el concepto de experiencia, ponerlo en el centro de la discusión, es vital frente al establecimiento persistente de los medios masivos de comunicación, por darle un nombre a ese aparato cada vez más sofisticado de producción de opiniones y creencias, de un statu quo que nos desvía de la posibilidad de un contacto sensible con el mundo y coloca a las informaciones en el centro del saber. Al mundo se lo conoce según el sentido impuesto por las informaciones, que tengo del mundo. En uno de los seminarios dictados por Piglia en la Facultad de Filosofía y Letras, allá por los años 90, decía: las cuestiones internas a la construcción de la narración están conectadas para Benjamin a un problema más de fondo, lo que él llama experiencia, el conocimiento subjetivo del mundo, lo que un sujeto conoce de la realidad y su sentido. Benjamin ve la narración muy conectada con la construcción y la transmisión de la experiencia. Considera que en la situación moderna la experiencia se ha empobrecido y que el narrador está en un lugar crítico. Es muy difícil narrar, dice Benjamin, porque en el mundo contemporáneo ya no hay experiencia, solo hay información. La proliferación delirante de la información en los medios de masa ha sustraído al sujeto de su relación con la experiencia. Entonces, poner a la experiencia en el centro del problema es recuperar antes que nada el sustrato sensible, humano de los relatos, atender a lo que tiene de único una mirada. Creo que es hora necesariamente de un nuevo humanismo. Muchas gracias.